hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios, ahora con la exposición de su palabra. Entonces, para ello, en esta ocasión, mis hermanos, vamos a estar yendo a Gálatas, la carta a los Gálatas. Vamos a ir al capítulo 5. Vamos a estar leyendo los versículos del 16 al 23. Gálatas, el capítulo 5, versos del 16 al 23. Leamos la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, mis hermanos. Es la lectura, la porción que vamos a estar desarrollando en esta ocasión, y el mensaje tiene por título La obra de la carne y el fruto del Espíritu. La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Oremos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. La honra, la gloria, el honor, el dominio es tuyo, Padre Celestial. Bendito tú eres por los siglos de los siglos. Estamos delante de ti, delante de tu presencia, insuficientes, indignos, Padre Celestial, de hacer tu obra, pero tú nos habilitas a través de tu Espíritu Santo para tu honra, para tu gloria, para nuestra edificación, Padre Celestial. Sé tú dirigiéndome a través de tu Espíritu para que cada una de las cosas que hemos de decir sean dirigidas por ti, Padre Celestial, que sean para tu honra, que sean para la necesaria edificación y para la salvación de las personas que todavía aún no han entregado su vida a Cristo. Dirígenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a estar analizando esta porción, prácticamente uno de los últimos capítulos, el penúltimo capítulo de esta carta. Galacia es un territorio que se encontraba en la zona central del Asia Menor. Era un territorio anexado al Imperio Romano y tenía la categoría de provincia. El nombre de esta provincia se debe a que los que lo poblaban en este entonces eran descendientes de antiguas tribus celtas. Estos celtas se llamaba así, o galas. Entonces, de este nombre, Galas, es donde procede el nombre de esa provincia, Galacia. Siglos antes habían emigrado desde el centro de Europa, y en la actualidad este territorio pertenece a Turquía. Esta fue una de las provincias donde Pablo, en sus viajes misioneros, llevó el Evangelio de Cristo y dejó establecidas varias iglesias locales, a las cuales esta carta va dirigida. Una de las razones principales por la que Dios movió a Pablo para escribir esta carta es porque a esa región habían ido personas
que se proponían alejar del Evangelio de Cristo a las iglesias. Y éstas estaban siendo seducidas por estas enseñanzas erradas. Estas iglesias que Pablo había allí fundado estaban siendo seducidas por personas que estaban trayendo enseñanzas erradas, ideologías extrañas. Estaban siendo seducidos por esto los hermanos de estas iglesias locales. Pablo se entera de este suceso y por eso Dios lo mueve a escribir esta carta a los Gálatas. Es por esta razón que Pablo les escribe, para recordarles el Evangelio de Cristo, al cual no se le debe añadir ni quitar. Tenemos que siempre velar, mis hermanos, porque al Evangelio de Cristo no se le añada ni se le quite. Tiene que ser así, porque si se cambia, ya no es el Evangelio de Cristo. Y quien lo haga, bien Pablo profesa, dice aquí en esta carta, sea maldito, sea anatema. El mismo Jesucristo en Apocalipsis habla de un juicio, de condenación, de maldición, a quien modifique tan siquiera una tilde de estas palabras. Tenemos que tener cuidado y valorar la palabra del Señor. No procurar adecuarla a nuestros ideales, sino adecuar nuestros ideales a la palabra del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Pero los hermanos en Galacia no estaban haciendo eso, sino que se estaban permitiendo ser seducidos por estas nuevas enseñanzas, por estas nuevas ideologías, que aún hoy en día puede pasar. Ha pasado, está pasando y seguirá pasando. Nuevas ideologías que se infiltran en las iglesias y cambian el Evangelio, haciéndolo que no sea el Evangelio de Cristo, sino algo totalmente divorciado. Pero Pablo escribe esta carta para recordarles el Evangelio de Cristo. Él les recuerda el Evangelio de Cristo, les recuerda la libertad que Él nos dio del pecado y de los rituales, muy específicamente de la ley. Estas personas que habían entrado a Galacia, que estaban trayendo estas nuevas enseñanzas a las iglesias de Galacia, eran judaizantes. Ellos estaban añadiendo al Evangelio de Cristo. Pero Pablo les inicia recordando la libertad que tenemos en el Señor Jesucristo. Ya no había que seguir esas normas rituales. No, solo había que seguir al Señor Jesucristo. Él les recuerda que en Cristo teníamos la libertad del pecado, teníamos la libertad de los rituales, teníamos la libertad de la ley. Ya la salvación no es por la ley, no podemos llevar a cabo la ley. La salvación no es por obra, no es por nuestros méritos, es por los méritos del Señor Jesucristo. Es algo básico que tenemos que tener constantemente siendo recordado. No es por nuestros méritos, es por la gracia del Señor, su sacrificio en la cruz. Y Pablo les estaba recordando esto a los hermanos en Gálatas, que estaban cambiando estas convicciones, estaban cambiando esta doctrina tan esencial. Luego también la palabra de Dios nos da un marco de referencia para nuestra libertad. Pablo habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Pablo nos recuerda acerca de la fe y libertad que tenemos en el Señor. Nos recuerda cómo no es por nuestras obras que nosotros somos hechos hijos de Dios. No es por nuestras obras. Pero, a pesar de que Pablo le está recordando eso a los hermanos en Galacia y a nosotros, también les recuerda el marco en que nosotros debemos usar la libertad que tenemos en Cristo. Luego también Dios nos da un marco de referencia para nuestra libertad. Vimos que parte del Evangelio es que ya no vivimos por nosotros mismos, sino Cristo en nosotros. Es por eso que en el capítulo 5
Dios nos habla acerca de cómo no debemos usar la libertad en Cristo para dar ocasión a la carne. Está muy bien, somos libres en Cristo. Pablo les recuerda esto a los hermanos en los Gálatas. No tenemos que añadir, no tenemos que llevar una ley ritual. Sin embargo, esa libertad que nos da el Señor no debe ser mal utilizada. La libertad que tenemos en Cristo no debe dar lugar a la carnalidad. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Dios nos habla acerca de cómo nosotros debemos de usar la libertad en el Señor. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren este contraste que vemos en este verso. Servíos por amor los unos a los otros. Lo contrario de servíos por amor los unos a los otros, ¿qué es? Es usar la libertad como ocasión para la carne. Usar la libertad para ocasión de la carne, ocasión para la carne, es contrario a servirnos por amor los unos a los otros. Es decir, es incompatible con el mandamiento, uno de los mandamientos en los que Jesucristo resume la ley, el amor al prójimo. ¿Y por qué Dios nos da esta advertencia? Dios nos manda a que andemos en el Espíritu. En el verso 16 del capítulo 5, en Gálatas, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos manda a que andemos en el Espíritu en el verso 16. Nos manda a que seamos controlados por su Espíritu Santo. Que andemos en el Espíritu. Que estemos controlados por el Espíritu Santo. Que procuremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas y así seamos efectivos siervos de Jesucristo. Procurando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es que vamos a ser efectivos siervos de Cristo. Por otro lado, vemos las obras de la carne, que es contrario al fruto del Espíritu. Pero que a pesar de sus terribles consecuencias, todavía las obras de la carne tienen cabida en nosotros. Veremos el resultado de abusar de nuestra libertad en Cristo y darle rienda suelta a nuestra carnalidad. Y también veremos el gozar la libertad cristiana bajo el orden y el control de Dios. Vamos a ver este contraste. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Como vimos, la carta se divide en tres grandes partes. El Evangelio, anunciado por Pablo, lo reitera. La fe y la libertad cristiana, el cuerpo del mensaje, hasta el capítulo 5, verso 15. Y las obras de la carne y el fruto del Espíritu, el capítulo 5, verso 16, hasta el capítulo 6, verso 10. Pero vamos a estar abarcando hasta el versículo 23. Mis hermanos, lo que primero podemos ver en esta porción que hemos leído, lo que podemos inferir, lo primero es que en Cristo somos libres de la potestad del pecado. Somos libres de la potestad del pecado. Esto lo vemos en los versos del 16 al 18. ¿Qué dice? Nuestra porción base, Gálatas 5, versos 16 al 18. ¿Qué nos dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mis hermanos,
con esta porción, con estos versos, nosotros podemos darnos cuenta que somos libres de la potestad del pecado. Cristo nos hace libre de la potestad del pecado. Eso es si hemos entregado nuestra vida a Cristo. Si aún no te has entregado a Cristo, veremos que nuestra voluntad está sometida a la carnalidad. No hay forma de resistirla. En Cristo somos libres de la potestad del pecado, en el Señor. Tenemos que estar conscientes de que en Cristo estamos libres de la potestad de los deseos pecaminosos de nuestra carne. Es decir, no podemos, tú y yo, hijos de Dios, no podemos alegar que pecamos porque fuimos controlados por nuestros instintos. Pecamos porque nuestros instintos nos controlaron, nos llevaron a hacerlo. No, nosotros no podemos alegar eso. Claro, eso es posible si Cristo ya nos ha redimido y tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Romanos 8, 1 y 2 nos dicen: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sin el Espíritu estoy sometido a la ley del pecado y de la muerte. Esto también reitera la realidad de que nosotros no somos inherentemente buenos, sino lo contrario, somos inherentemente malos. Los seres humanos, el hombre, es malo. Somos malos. No somos inherentemente buenos. Hay ideologías, sectas, que proclaman que sí, que el hombre es inherentemente bueno, pero la sociedad lo hace malo. No. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. Tenemos una naturaleza caída desde Adán. Desde pequeños tendemos a la maldad. Los niños pequeños son pecaminosos, mienten, son envidiosos, destruyen, hacen rabietas. ¿Es eso porque son inherentemente buenos? No. El ser humano es inherentemente malo y debe de ser corregido. Debe de ser reconciliado con el Señor. Estas realidades nos dan luz y nos dejan ver estas cosas. El hombre tiende a la carnalidad y sin el Señor vamos a estar sometidos a los deseos pecaminosos de nuestra carne. En estos versos podemos ver cómo Dios nos hace un llamado explícito de andar en el Espíritu. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos hace un llamado explícito de andar en el Espíritu. Algo que si fuera imposible, pues por supuesto Dios no nos lo indicara como algo que debemos determinar hacer. Es algo que nosotros tenemos que determinar hacer, andar en el Espíritu. Pero como vimos, esto sí es posible. Claro está, dado las condiciones de que ya estemos en el Señor. Podemos ver que Pablo externa una lucha interna que como cristianos tendremos en el verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna. Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y luego dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta frase tiene dos vertientes. No hagáis lo que quisierais. Tiene dos vertientes esta frase. Muchas personas desearían que alguien les hubiera estorbado antes de haber cometido un delito. Muchas personas quisieran que alguien les hubiera estorbado antes de hacer un delito, de cometer un delito. Antes de haber tomado una mala decisión, desearían que alguien le hubiera estorbado, tomara esa mala decisión. Antes de haber mentido
o antes de una determinada acción. Desearía que alguien le hubiera estorbado. Debemos ser agradecidos con Dios, quien está en nosotros si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué Él hace? Justo eso. Él estorba los deseos pecaminosos de la carne. Como dice aquí el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando queremos hacer mal y el Espíritu Santo se opone, gracias a Dios por eso. Debemos ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos cuando Él estorba esos deseos pecaminosos de la carne. Nos alerta. Él nos alerta. Él nos apunta ¿a qué? A la opinión de Dios. El Espíritu Santo nos apunta a que busquemos cuál es la opinión de Dios respecto a X o Y tenor. Nos apunta, nos mueve a ir ¿en qué? En oración. El Espíritu Santo nos mueve a que vayamos y hablemos con nuestro Dios. Nos mueve a ver lo que Dios dice en su palabra y nos mueve a buscar el buen consejo. El Espíritu de Dios actuando en nosotros, sus hijos, nos mueve a hacer todo esto. Nos estorba para que nosotros no pequemos. Para que no le demos rienda suelta a la carnalidad. Pero también la otra vertiente es que ese deseo pecaminoso de nuestro yo está allí latente y querrá que se le satisfaga. Es por ello que debemos estar apercibidos de esto. Nosotros vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también la carne va a estorbar cuando nosotros querramos hacer las cosas espirituales. Cuando querramos hacer lo de Dios, cuando querramos estar involucrados en las cosas de Dios, cuando querramos orar, cuando querramos leer, cuando querramos estar involucrados en las actividades de la iglesia, usar nuestro tiempo para salir a evangelizar, nuestro esfuerzo, para colaborar de una u otra forma en la obra del Señor, la carne también va a estorbar. Va a estorbar. Pero ¿qué aprendemos aquí, en este primer punto? Somos libres de la potestad del pecado. No tenemos que someternos al deseo pecaminoso de nuestra carne. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer de forma consciente. Esto no va a ocurrir mecánicamente, de forma automática, no. Es algo de lo que tenemos que estar conscientes, apercibidos, y nosotros diligentemente optar por sobreponer lo espiritual a lo carnal. Eso tenemos que hacer nosotros como hijos del Señor, porque Dios nos manda eso: andad en el Espíritu. Tendremos una guerra entre lo carnal y lo espiritual, pero Dios nos dice: andad en el Espíritu. Y no tenemos excusas, porque ya Dios nos ha libertado del yugo del pecado. Si bien no somos esclavos de nuestros deseos pecaminosos, tenemos que procurar ser guiados por el Espíritu Santo para no actuar como sometidos al pecado. Nosotros que hemos creído en el Señor, que ya Dios nos ha libertado, tenemos que tener cuidado de no actuar como si nosotros todavía estuviéramos sometidos al pecado. Tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de no apagar el Espíritu Santo, de no contristar al Espíritu Santo, de que ya nosotros no escuchemos al Espíritu Santo. Porque esto quizás nos lleve a practicar el pecado. Y quien practica el pecado, según lo que vemos en la palabra, no ha conocido al Señor. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que pensar bien, tomar decisiones, determinar en nuestras vidas, vivir confiados y descansados, apoyados y fortalecidos en el Señor. Mis hermanos, somos libres de la potestad del pecado.
Dios nos manda a que andemos en el Espíritu. Más adelante vemos en esta porción que Dios se encarga de describir, de especificar cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Y vamos a ver eso. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. En los versos del 19 al 21 examinaremos las obras de la carne. Versos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En estos versos podemos ver cuáles son algunas de las manifestaciones de los deseos carnales pecaminosos. Esto es a lo que nosotros, como seres humanos, tendemos. Nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, tiende a esto. Nosotros como seres humanos estamos inclinados a esto. En Cristo tenemos libertad de esto. Sin Cristo, nuestro deseo está viciado por las obras de la carne. La primera obra de la carne que aquí se menciona es el adulterio. Adulterio. Adulterio viene de la palabra moikos y es una traducción para un adúltero y de forma figurada un apóstata. Es decir, que esto trata de la infidelidad a Dios y también infidelidad entre el esposo o la esposa. Podemos verlo desde estas dos vertientes. El pueblo de Israel fue acusado de esto por dejar a Dios y adorar los ídolos de las naciones extranjeras. ¿Qué nos dice Jeremías 3:9? El pueblo de Israel fue objeto de esto. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. ¿Qué nos dice Proverbios 6:32? Nos dice que eso no fue una sabia decisión, como no lo es ninguna de las obras de la carne. Proverbios 6:32 nos dice: mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Pecamos contra Dios y nosotros mismos. Con el adulterio nosotros pecamos contra Dios y pecamos contra nosotros mismos. Quebramos la confianza que se nos ha dado. Dañamos la paz y nos dañamos a nosotros mismos. El adulterio mismo es una clase ¿de qué? De fornicación. La fornicación viene de la palabra pornoeia, relaciones sexuales fuera de la aprobación de Dios, fuera del matrimonio y antes del matrimonio. Como hemos visto, los deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu, en contra del diseño del Señor. Las relaciones sexuales Dios las diseñó, las guardó para el matrimonio. Pero el adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, la fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, todo adulterio, fornicación, eso es fornicación. Y cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, como el pueblo de Israel quitó su mirada de Dios y lo puso en otros ídolos, también a eso se le llamó fornicación y adulterio. Tenemos que cuidarnos de ambas. Primero,
de fallar al Señor. Porque depende de Dios el que nosotros no seamos adúlteros entre nuestras esposas y esposos. Es del Señor que depende nuestra fidelidad, no de nosotros mismos. Tenemos que ser fiel a Dios, y siendo fiel a Dios, Él nos va a librar de las obras de la carne. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera a los Corintios 6, 18. Obras de la carne. Estamos analizando las obras de la carne. La fornicación, el adulterio contra Dios, contra nuestra pareja, contra nosotros mismos, contra los hijos, contra la familia, contra la sociedad. Es un pecado que atrofia mucho. Cuidémonos de eso, mis hermanos. No abusemos de la libertad que tenemos en Cristo. Ocupémonos de andar controlados por el Espíritu Santo. Debemos recordar que nuestros cuerpos pertenecen a Dios y debemos de guardarlos para Él. Tenemos que recordar que Dios no nos quiere deprivar de los placeres y el disfrute que Él mismo ha diseñado. Dios no nos quiere privar de eso. Él quiere que lo hagamos de la forma correcta, que es de esa forma que podremos disfrutarlo en todo su esplendor, porque el pecado daña y corrompe las cosas. Otra de las obras de la carne es la inmundicia. La inmundicia es parte de lo impuro y las suciedades en las que nos puede sumergir el pecado. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La lascivia viene de la palabra griega aselgia. Tiene que ver con el libertinaje. Aselgia tiene que ver con libertinaje. Cuando aquí dice lascivia, está hablando de eso. Y esto podríamos asociarlo efectivamente al uso incorrecto de la libertad. El uso incorrecto de la libertad, el libertinaje. Esto lleva a ¿qué? A la rebeldía contra la autoridad. Creyéndose uno, al no tener que dar cuenta más que a sí mismo, tiene la libertad de hacer lo que le place a la carnalidad. La lascivia, este uso de la libertad descontrolada, no hay autoridad sobre mí, sino yo mismo tengo rienda suelta para hacer lo que apetezca a mi carne. Pero bien sabemos que Dios es soberano. Dios es la autoridad final y Él ha puesto autoridades en nuestras vidas. Cada una de estas obras de la carne trae su consecuencia. Trae su consecuencia. Ejemplos de esto, de la lascivia, podemos verlo en esposas que no se someten a la autoridad de sus maridos. Eso es lascivia. Libertinaje, uso incorrecto de la libertad en Cristo. A hijos que no respetan a sus padres. A personas que no hacen caso a las autoridades, menosprecian a las autoridades que Dios ha puesto. Adolescentes que no prestan atención a sus maestros. Personas que no pueden mantener un empleo o negocio. Personas que no pueden mantener una familia. Lascivia, libertinaje, mal uso de la libertad. Esto es obra de la carne. Hemos visto adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. También es una de las obras de la carne y uno de los primeros ídolos que puede levantar la carne
es nosotros mismos. Uno de los primeros ídolos que la carne puede levantar somos nosotros mismos. El considerar que nuestra vida gira alrededor de nosotros mismos. Esto nos puede llevar a cometer un sinnúmero de otros pecados. A cometer adulterio, a cometer fornicación, a andar en libertinaje. Esto nos puede llevar a esto. La idolatría nos puede llevar a muchos otros pecados. Nos lleva a cometer un sinnúmero de otros pecados y levantar muchos otros ídolos a los que demos incorrecta preponderancia en nuestras vidas. La idolatría no se detiene con un ídolo, no, fabrica muchos más ídolos, quita nuestra atención del Señor y empieza por nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado de creer que todo gira alrededor de nosotros. No, solo somos creación de Dios, hijos de Dios, siervos del Señor. Las cosas girán alrededor de Él, no de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Corintios 10:14. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No debe haber cabida para idolatría. Luego de la idolatría vemos otra obra de la carne, hechicerías. Y la hechicería va de la mano con la idolatría. Cosas en lo que las personas se envuelven por un aparente beneficio. Cosas de las cuales el enemigo se aprovecha y engaña aún más los corazones. Las obras de la carne, hechicería, todo ese tipo de cosas es por las obras de la carne. Querer adquirir un aparente beneficio y Satanás se aprovecha de eso, les da un aparente beneficio, pero Dios repudia eso. Eso es abominación delante del Señor. ¿Qué nos dice Deuteronomio? El capítulo 18, versos 10 al 12. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Esta obra de la carne es tan grave que es una de las razones por la cual Dios envió a Israel a pasar juicio sobre esas otras naciones. Cuando dice aquí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, estas naciones idólatras, hechiceras, adúlteras, fornicarias, lascivias, paganas. Estas naciones a los niños pequeños los colocaban en recipientes de hierro, un toro de hierro, prendían fuego y quemaban a los niños ahí en sus ritos. Tocaban los tambores para que no se escucharan los gritos de los niños. Eso era una gran injusticia. Y hay muchas personas que no son creyentes y cuestionan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo. Acababa con naciones enteras. Pero son esas mismas personas que dicen, wow, pero ¿por qué Dios no hace justicia aquí, no hace justicia allá? Dios hizo justicia con esas naciones. Dios hizo justicia con esas naciones. Todas estas cosas que hacían, cosas indescriptibles que esas personas hacían, fueron juzgadas por Dios y Dios envió justicia sobre ellos. Entonces, lo que algunas personas se contradicen, buscan conceptos y argumentos que se caen sobre sí mismos. ¿Ustedes saben por qué? Porque no quieren someter a la autoridad de Dios.
quieren seguir su vida rebelde, no quieren tener que dar cuentas, pero juicio va a caer sobre quien viva en las obras de la carne. Quien las practica no heredará el reino de los cielos. Esta obra de la carne, Dios la abomina. Tenemos que tener cuidado de esto. Y esto se manifiesta de diferentes formas en la actualidad. Personas que dan los números, los horóscopos, que esto, que aquello. Tengamos cuidado que nosotros no estemos cayendo en algún tipo de hechicería, viéndola de forma inocua. No, tengamos los ojos abiertos. ¿De dónde proceden las cosas que yo consumo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿A qué yo le estoy dando seguimiento? No nos hallemos nosotros practicando las obras de la carne. Las obras de la carne continúan. El deseo pecaminoso de la carne produce ¿qué? Enemistades. Vimos al principio que las obras de la carne eran contrarias a ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es así. Según todo lo que hemos visto, nada de esto promueve el amor el uno con los otros. Las obras de la carne producen enemistades. ¿Qué nos dice? Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades. En vez de arreglar las cosas, se producen pleitos por esas enemistades. En vez de esas enemistades arreglarlas y volverse amistades, se producen pleitos. También surgen celos enfermizos y problemáticos. Surgen problemas de ira en las situaciones que produce el pecado, las enemistades, los pleitos y los celos, ira. Y en situaciones repentinas. Ira en situaciones que no requieren ira. Un descontrol del carácter. Las obras de la carne producen separación. Separación en la forma de contiendas. Cuando aquí dice contiendas, habla de la palabra intrigas. Intrigas entre las personas. Disensiones que traen división y desunión. Eso traen las obras de la carne, disensión y desunión. Si nosotros estamos siendo una herramienta para traer disensión, división, desunión, intrigas, tenemos que cuestionarnos, mi hermano, mi hermana. Herejías. Y cuando vemos aquí la palabra herejías, ¿a qué se está refiriendo? La palabra griega airesis, que tiene que ver con partidismo, tendencia a favorecer o apoyar a una persona o a una idea cuando se debería ser imparcial. O sea, cuando está hablando de estas obras de la carne, contiendas, disensiones, herejías, se está hablando de separación, de intrigas, de sectarismo, por así decirlo. Es una lista larga de cosas. Y estas que se mencionan aquí no son todas, pero podríamos decir desde donde se desprenden muchas otras. Las últimas tres son envidias, homicidios, borracheras y orgías. Estas cosas no se deben practicar. Quienes practican tales cosas, nos dice la palabra de Dios en el verso 21, envidias, homicidios y borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se entiende, quien practica esto sin oposición alguna, es decir, que no tiene al Espíritu Santo, es porque no es hijo de Dios. Si una persona practica esto, no tiene oposición, el Espíritu Santo no se le opone. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no encuentra que eso está mal, usted tiene que entregarse al Señor. Y cada una de estas cosas trae corrupción, trae tristeza, trae quebrantamiento, trae separación del Señor, muerte eterna, infierno, el pecado.
Esta lista de cosas que hemos visto sin Cristo esclavizan. Una persona sin el Señor no sale de ese círculo vicioso. De una u otra cosa, no tiene que ser toda, alguna de esas cosas. Algo. Sin Cristo no hay forma de salir de eso. Porque es el Señor que nos liberta del pecado. Ahora, tú y yo, como hijos de Dios, vamos a adolecer de algunas de esas cosas. Pero tenemos que estar apercibidos de que podemos adolecer de una de esas cosas. Y tenemos que hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Andad en el Espíritu. Hemos analizado las obras de la carne. Echemos mano del fruto del Espíritu. Echemos mano del fruto del Espíritu. Eso quiere el Señor. Cuando estamos en Cristo, cuando hemos rendido nuestra vida a Él, Él nos libera de la esclavitud del pecado, de los deseos pecaminosos de la carne. Ya no dependemos de eso. Ya no es eso que nos va a llenar, no nos va a dar ese momento de placer, no. Es Cristo, de Cristo vamos a depender. Dios, como hemos estado observando, nos dota de su Santo Espíritu, el cual nos hace nuevas criaturas y debemos procurar su fruto. Tenemos que anhelar el fruto del Espíritu Santo. El ser guiados por el Espíritu Santo nos libra de las obras de la carne y nos permite disfrutar de forma correcta la libertad con que Cristo nos hizo libres. El fruto del Espíritu es amor. Y este amor es el ágape, el que es sacrificial, el que no depende del otro, sino de Dios, el que no espera que hagan por ti, sino que hace, el que nos mostró Dios al morir en la cruz. El fruto del Espíritu Santo incluye ¿qué? Primero, amor, amor ágape, gozo. Este es alegría, deleite tranquilo, plenitud, contentamiento, que viene de Dios, no de las circunstancias. Paz, que es quietud y tiene que ver con descanso, que la da Dios y sobrepasa todo entendimiento. ¿No se entiende por qué tú estás así? Porque el Señor me da su paz. Paciencia, que es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Longanimidad, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Esa fortaleza la da Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese verso. Benignidad, bondad. Benignidad, bondad. Ser útil para lo que agrada a Dios. Útil para lo que agrada a Dios. Un siervo que practica la bondad. Fe, que es para tener convicciones. Fe por la que viviremos, como nos dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fruto del Espíritu Santo produce fe, convicciones férreas en las promesas del Señor. Pero tenemos que conocer las promesas del Señor. Mansedumbre, que es gentileza y por implicación humildad. Tener la capacidad de algo, pero tener eso bajo control. ¿De qué? Del Espíritu del Señor. Templanza, autocontrol. Y ese control, aunque parece auto, es por el Espíritu Santo. No es autocontrol, es control del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué preferimos? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Como recomendación y conclusión, podemos ver una gran diferencia entre el fruto del Espíritu
y las obras de la carne. ¿Cuál eliges? Si eres creyente en Cristo, gloria a Dios. Huye de las obras de la carne. Trabaja en cosechar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si todavía no te has entregado a Cristo, huye de la esclavitud del pecado. Escapa de esas obras de corrupción y entrega tu vida a Cristo. Gálatas 6:8 nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mis hermanos, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Dios les bendiga.